Noctámbulos de la Medianoche es un canal dedicado al radioteatro y mucho más, donde nuestro principal objetivo es formar parte de tus mejores pesadillas. Te invitamos a que actives la campanita de notificaciones y no te pierdas nada de lo que ya tenemos programado para ti. Comenzamos. Todos bienvenidos a una historia más de Noctámbulos de la Medianoche. Miles de personas desaparecen en el metro de la Ciudad de México. ¿Tendrá algo que ver con la historia que contaremos hoy? ¿Que por qué no morí de hambre durante un mes? Llegué a comer desde ratas hasta carne humana, y su sabor es agradable. Y gracias a su sangre no me deshidraté. Al principio fue duro, pero el hambre y la necesidad me orillaron a eso. No los maté, ellos ya habían muerto. Ella siempre recordó durante su encierro en el Instituto Mexicano de Investigación Psiquiátrica del Departamento del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y contaba con lujo de detalle su atroz experiencia, de cómo sobrevivió desde los primeros días de septiembre del año de 1972. Llegó a ser nombrada la niña caníbal del metro Tacubaya, y no era nada agradable oírla decir que nunca olvidaría cómo por culpa de la gente que ese día se amontonó en el metro de la línea 1, su mamá la perdió y la olvidó por completo. Su corazón se llenó de odio y resentimiento, y eso provocó un daño grave e irreversible, que más adelante le cobraría factura. Ella narraba que ese día ya no bajó del tren, y este la llevó a los garages o túneles de Tacubaya, al famoso tapón o resguardo de trenes, donde por ser de las primeras líneas contaba con infinidad de pasadizos, y como el tren ya no regresó a dar servicio, como pudo bajó de él, y gracias a Dios no murió electrocutada por los miles de volts que ahí se manejaban. Escuchó ruidos en la oscuridad y por miedo se fue internando más y más hasta quedar atrapada en esa jaula de concreto. Las horas pasaron. El calor y el hambre pronto le pedían ser atendidos, y su cabeza se llenaba de odio, repulsión y rechazo a la humanidad, pues les achacaba que por culpa de ellos su madre la dejó abandonada, sin saber que su madre, una humilde empleada doméstica de la colonia Balbuena, sumida en el llanto y desesperación, logró hacer que personas del metro, policías y civiles la buscaran en áreas cercanas sin obtener resultados. Y como fueron pasando los días, la consideraron extraviada y por un momento se olvidaron de ella, hasta que un policía de investigación judicial que llevaba el caso lo reabrió y le dio seguimiento para dar con ella. Como la caníbal del metro, la niña de tan solo 8 años que conmocionó a una gran ciudad con su historia de terror. Estuvo sin comer 2 días y como pudo, cazó una rata de estas de alcantarilla y con el filo de una piedra la destazó para devorarla con gran apetito, pero solo le calmó el hambre por unas horas. Ella comentaba que perdió la noción del tiempo, que no sabía qué día, hora o mes era, pues estaba tan alejada de las vías que nunca vio pasar algún tren del metro, y por la poca luz se guiaba de las paredes para tratar de buscar agua o algo de comida. Justo cuando pensó morir de hambre, escuchó a escasos metros cómo algo pesado y grande era arrojado cerca de allí, y esta cosa lanzó un gemido de dolor que duró unos segundos, pues poco más tarde las ratas se hicieron presentes y empezaron a devorarlo. Este bulto era una persona en situación de calle que abrió una alcantarilla para pasar la noche, pero no midió la profundidad
y murió al caer de las múltiples fracturas, en especial una de su pierna que quedó expuesta y dejaba ver el hueso, y la carne al descubierto. Ella comentó a grandes rasgos que tuvo que comer junto con las ratas parte de este cadáver y beber la sangre para no morir de sed. Esta carne amarga y dura la salvó de una muerte temprana. Así pasaron los días, y indigentes cercanos al metro de Tacubaya narraron al policía que estaba en investigación cómo cierta noche vieron a una niña de aproximadamente unos 10 años subir del drenaje del metro y jalar a un indigente mismo que del posible impacto murió al estrellarse con el piso, pero que era raro el comportamiento de esta, pues no caminaba derecha, sino que se arrastraba por el piso como los roedores. Eso pudo ser la segunda víctima de un total de 3 que supuestamente devoró. En sus primeros 15 días dentro de los túneles del metro, donde con facilidad se adaptó y por gusto propio no quiso salir de allí. Ella ya había encontrado la forma de hacerlo y ahora convivía por sus secuelas o daño mental con ratas, a las que agarró afecto y cariño. Inclusive, hay datos de una persona que cierta noche al estar dormida en el piso en la calle, fue mordida en la espalda por una niña, la cual ágilmente se refugió en el drenaje para no subir jamás. Este dato lo tomó el policía judicial que tenía el caso a cargo y empezó a armar su rompecabezas y solicitó al Departamento del Distrito Federal un recorrido por túneles de esta área, donde fuera vista esta persona y de donde ya habían 3 desaparecidos y un lesionado por mordida. Después de 2 horas de recorrido por los túneles, la policía y personal de vigilancia del metro encontraron restos de ropas y zapatos, y metros más adelante, restos carcomidos humanos de uno de los desaparecidos, y pensaron que fue provocado por las ratas, pero jamás imaginaron que se encontrarían con un caso difícil de creer. Al llegar casi al final del túnel de Tacubaya y al alumbrar con las potentes lámparas, vieron a una niña de aspecto indígena, de pelo largo y mugroso, estar devorando parte de un pie humano y con gran facilidad despellejaba la piel de la carne, y ella al sentirse acechada huyó por los túneles, pero fue en vano, ya que personal del metro lograron capturarla. Ese día 22 de septiembre de 1972, por fin fue rescatada de su encierro, y por ser menor de edad y por su desorden psicológico, fue ingresada al Hospital de Enfermedades Mentales, donde vivió muchos años, y era visitada por su pobre madre, quien no sabía si prefería verla muerta antes que en esa condición de locura y daño físico. Pero la madre años más tarde murió en 1997 y nada pudo hacer por su hija. Rosario pasó parte de su vida en ese centro psiquiátrico, de donde se le relacionó con la muerte de una enfermera en extrañas circunstancias, pero nadie se lo comprobó. Ahí hasta los mismos doctores le tenían miedo. Pero para su desgracia, ella murió en el año del 2010 de 45 años y jamás logró recuperar la cordura ni razón. Fue un funeral triste y solo, nadie le lloró, y su caso, uno muy controvertido, quedó en el olvido. Ahí dejó de existir el terror de las alcantarillas o la caníbal del metro. Rosario Sánchez, la niña que tuvo la infancia más cruda y cruel de estos tiempos, y este caso quedó guardado en la historia de la ahora gran Ciudad de México. El punto es que aún sigue extraviándose gente en el metro. ¿Será que el espíritu de la niña aún sigue vagando por el fondo del metro? ¿En aquellas alcantarillas? Tú tienes la última palabra.